Buenos días, mi nombre es Brenda Bustos, estudiante de Filosofía de la UNAD. Hoy vamos a hablar sobre los principios de un conocimiento pertinente, texto que hemos venido desarrollando en las últimas dos actividades generadas. Hoy vamos a hablar ya no de el cuestionamiento sobre qué es el conocimiento o la importancia del conocimiento, que fue como las preguntas iniciales que nos hicimos en el semestre, sino ya vamos a mirar qué tipo de conocimiento estamos generando, cómo estamos llegando a ese conocimiento. Y para esto pues vamos a hacer unas tres preguntas que vamos a como solucionar o desarrollar a lo largo de la actividad del ejercicio. Al final vamos a volver como a estas preguntas para responderlas precisamente. Son preguntas que genera el texto. Estas pues son cómo lograr un conocimiento del mundo sin mundo, cómo organizar dicho conocimiento, qué pasa con la multidisciplinaridad de los nuevos cuestionamientos. Entonces, pues al hablar de conocimiento pertinente nos hacemos las preguntas de qué tipo de conocimiento estamos generando, qué cuestionamiento nos estamos realizando, cómo lo estamos haciendo, cómo se está generando, cómo se organiza ese conocimiento para entenderlo. Y pues la pregunta grande, o digamos que lo principal del texto de este capítulo es, ¿qué pasa con ese conocimiento fragmentado que estamos generando versus el conocimiento multidisciplinaridad que lo hemos venido evidenciando en los últimos años? ¿Qué pasa cuando yo me quedo en una sola área intentando generar el desarrollo de un cuestionamiento, de un problema? Lo que estoy haciendo es sesgándome o lo estoy viendo desde el particular. ¿Qué pasa con esa mirada particular? Porque pues estamos precisamente acostumbrados tal vez a creer que el desmenuzar eso que queremos llegar a conocer desde una sola perspectiva nos hace ser más meticulosos, inclusive si solo, digamos, hablamos de temas económicos, como lo decía Morín en su texto precisamente. ¿Qué pasa si solo nos tratamos un problema económico basado solo en números y en matemáticas? Si lo estamos desarrollando de una manera efectiva, si estamos llegando a ese conocimiento, y por mucho tiempo creo que esa individualidad de áreas, de que cada área se debe desarrollar o ir a lo suyo, sin meterse como en otros cuestionamientos, hace precisamente que esto se vea sesgado, que se vea un conocimiento, en vez de ir a la minucia, lo que hace es que encierra esa respuesta que yo estoy dando sobre ese cuestionamiento o ese planteamiento que yo me estoy generando. Entonces, él habla de cuatro esferas, digamos inicialmente, o cuatro problemas que tiene este cuestionamiento, y es lo complejo, lo global, lo multidimensionalidad y el contexto. Entonces, pues todo esto siempre va de la mano, siempre está desarrollado con la generalidad, pero no la generalidad como algo escueto de que yo tengo que mirar solamente a grosso modo un cuestionamiento, sino esa visión general, que es lo que me permite a mí mirar. Entonces, precisamente me permite mirar esa complejidad de lo que yo me estoy cuestionando, que no solamente está ligada a una sola área, o no solamente está actuando desde una sola rama de estudio, sino que me está permeando otras áreas. O sea, no solamente lo económico afecta a lo económico, también afecta a lo político, lo social, lo medioambiental. Entonces, es empezar a ver la complejidad de los cuestionamientos, la importancia del contexto, de dónde surge ese cuestionamiento, qué es lo que lo está motivando, qué es lo que lo está moviendo, cuál es la problemática y cómo esa problemática me está mostrando que hay otros factores, que hay otras áreas a las cuales también yo tengo que acercarme a ellas para poder tener un conocimiento realmente sobre el problema. Entonces, ahí él empieza a hablar pues de la inteligencia general, de, de cuál es la importancia de tener esa inteligencia a grosso modo, a grande escala, para tener una mayor visibilidad. Creo que eso es un enfoque importante también que tiene la filosofía sobre la filosofía se puede implementar en todas las áreas, en lo económico, en lo político, en lo ambiental, en lo científico. Y precisamente esa inteligencia general de la que él habla a mí se me relaciona bastante con el por qué deberían, por lo menos siempre cada rama de estudio, llegar primero a la filosofía y de ahí empezar a generar su propio conocimiento, porque precisamente la filosofía me está dando una manera de pensar críticamente, de cuestionarme, de generar conocimiento, pero desde una grande escala. No solamente me quedo en mi área, sino, lo hemos visto, los filósofos siempre tienen otra rama, no son solo filósofos, son matemáticos, físicos, politólogos, economistas, precisamente porque esa inteligencia artificial, perdón, esa inteligencia general, a mí me la está generando ese pensamiento crítico de voy a abarcar todo lo que me está dando ese cuestionamiento. Entonces,
él hace como esa distinción de esa inteligencia general versus la antinomia, problemas esenciales, conocimientos especializados y la falsa racionalidad. Entonces, el problema es que cada ciencia se enfoca en su disciplina y se encargue de resolver solamente el problema de su área, hace que cada uno se cierre dentro de sí mismo, que era lo que veníamos hablando. Si yo estoy tocando un tema económico, me voy a guiar solamente por números, por mis estadísticas, pero no estoy viendo cómo ese problema económico me está afectando socialmente, cómo esos números que yo estoy revisando también son una respuesta de lo que está generando la sociedad, no solamente las empresas, sino también el tema social, las leyes, cómo están afectando a esa economía. Entonces, al yo solamente enfocarme en una área, lo que estoy haciendo es cerrando el conocimiento y él lo dice, como cegándome solamente como un caballo, pues viendo solamente una idea, cuando aquí en el exterior pues hay más cosas que yo necesito ver para poder entender ese conocimiento, para poder mirar qué es lo que está pasando, cuál es el problema, qué es lo que estamos abordando realmente. Entonces, lo mismo, problemas esenciales, una especialización cerrada que no permita el entendimiento de esa contextualización del problema. Un problema económico no solamente es porque no haya plata o porque no hayan empresas, porque no se le está ayudando a la microempresa, sino también por leyes, la sociedad no se está entendiendo la economía, hay problemas políticos afuera del país que hace que nos influya también a nosotros, estallidos sociales que también hemos visto que afectan bastante. Entonces, como ese conocimiento abstrae, como el conocimiento especializado, abstrae ese problema de su contexto, lo aleja y hace que no podamos entenderlo en su complejidad, en su complemento. Entonces, volviendo un poco al tema de la inteligencia general, él habla, y cito, la comprensión de elementos particulares necesita así la activación de la inteligencia general que opera y organiza la movilización de los conocimientos de conjunto en cada caso particular. Esto es, el, el yo poder entender no una particularidad, no quiere decir que yo la tengo que alejar de lo que yo tengo en mi entendimiento. Yo no la puedo alejar de lo que es ella, no la puedo alejar de ese todo, de ese mundo, porque no la voy a entender, porque es un conjunto de cosas, a pesar de que yo estoy viendo solo supuestamente una particularidad. Entonces él también hablaba como en el tema, por ejemplo, de la reducción y la disyunción, que va relacionado como en la distinción con la inteligencia general, y dice cómo nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, aislar y no a ligar los conocimientos. El conjunto de estos constituye un rompecabezas inteligible. Cuando yo lo separo, como me dice aquí en la inteligencia general, perdón, ahí se fue mal el título, en la inteligencia general, precisamente nos crearon o nos dijeron que sí debíamos separar las cosas y que cada área debería encargarse de lo suyo. Y precisamente lo que estamos haciendo es esa reducción, de limitar el conocimiento solamente en un problema y no nos damos cuenta que si no vemos las demás aristas no lo vamos a entender completamente. Por ejemplo, un caso actual son los conflictos ambientales y de un tiempo para acá se está hablando de cómo el tema de cuidar el medio ambiente no solamente vamos a reciclar para que no haya problemas de sequía, vamos a reciclar para que haya más arbolitos, para que no se vayan las aves. No es solamente lo que afecta en biodiversidad, sino cómo ese conflicto ambiental, cómo esos problemas medioambientales tienen otras aristas que no solamente son las del campo ambiental. Entonces, por ejemplo, algo que estamos evidenciando hace poco en Bogotá, sacaron los lineamientos de ordenamiento territorial de la sabana. Entonces, son unos lineamientos que me están diciendo, venga, hay varios actores, no solamente es el tema medioambiental de biodiversidad, sino hay un tema político, hay unas leyes que ya están establecidas y no se están cumpliendo, hay unos entes territoriales, unos entes gubernamentales que no están haciendo su trabajo, esto ya es un tema político, por ejemplo la CAR, que está dando licencias porque sí, porque ya da licencias todo el tiempo y no está revisando si esa expansión de Bogotá sí se está generando de una manera acorde al territorio, o si se está viendo afectado de maneras sociales, por ejemplo. Entonces, ese afán de querer crecer a Bogotá hace que no se evidencie cómo afecta sobre todo a la periferia, sobre todo a la gente que está afuera. Entonces hay casos, por ejemplo, de gente que está construyendo sus casas porque el Estado no le está dando esa seguridad, está construyendo sus casas en las lomas más altas, entonces uno está talando árboles, generando daños en el ecosistema y aparte de su inseguridad porque generan unas infraestructuras en unas lomas que pues no están seguras. Entonces ahí ya estamos hablando de un tema social, estamos hablando de un tema político, de un tema de leyes, de derechos humanos, porque pues todos tenemos derecho a una vivienda digna que ellos no la están teniendo. Aparte, cómo afectan las empresas con sus licencias, por ejemplo, el tema de Coca-Cola en La Calera, cómo venimos de un racionamiento de agua en Bogotá tan fuerte por meses, pero a Coca-Cola vuelven y le renuevan las licencias para que siga trabajando en La Calera, no se le está dando la prioridad del recurso del agua a los habitantes de La Calera, es el deber ser. Entonces, ahí ya estamos viendo todo el contexto de, de un problema que si yo lo miro solamente en una sola área sería, están dañando el medio ambiente. Se va a acabar el agua y no va a haber agua para los futuros hijos
y demás, si no estamos viendo, venga, o sea, ¿cuál es el problema de que no haya agua? ¿Por qué no hay agua? Entonces, están dando licencias para querer expandir a Bogotá. Entonces, es una problemática de cómo estamos expandiendo y qué entendemos por progreso. Entonces, progreso solamente de edificaciones, o progreso de la sociedad, o progreso, ¿cómo estamos viendo el progreso? Entonces, esto ya es una cosa que no es medioambiental, sino es un problema social. Económicamente, ¿qué plata se está moviendo debajo de cuerda, por decirlo así, con todas estas licencias que se están generando, y no solamente en temas de infraestructura, sino en las empresas, temas de corrupción, temas de derechos humanos? Ya estamos viendo que a la naturaleza se le está viendo como sujeto de derecho. El agua hace poco, el río Magdalena fue sujeto de derecho y sujeto de derecho en el conflicto armado también. Entonces ya estamos empezando como a darnos cuenta de que todo tiene una relación, de que es necesario tener un pensamiento un poco más global para poder entender esos problemas. Y me parece muy chévere el texto porque precisamente habla de por ejemplo, este rompecabezas es, si yo me sesgo solamente que el problema es la biodiversidad o el problema del ordenamiento territorial de la sabana es que no tenemos para dónde expandirnos, pues me voy a quedar solamente en ese pensamiento y no voy a entender cuál es la problemática de la sabana, por qué se está generando los lineamientos, para qué se está generando, qué significa que hayan límites al momento de desarrollar una actividad de crecimiento rural o de crecimiento de territorio. Entonces, es muy chévere cómo empezamos a ver ese general que antes se tenía como satanizado, es yo me tengo que especializar en una sola área y en esa área yo tengo que mirar y solo en esa área, sino venga, tenemos que trabajar de mano de todos y por ejemplo,